Les invito ahora a que oremos y preparemos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Padre Celestial, estamos, Señor, ahora preparados para escuchar tu voz. Y te pido, Señor, que tu palabra sea viva para nosotros en este día. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace algunos días estaba conversando por teléfono con un amigo que vive en otro estado y mientras hablábamos él estaba en el carro, estaba haciendo fila para entrar a un balneario muy popular donde hay un número limitado de entradas cada día. Entonces la gente se forma desde muy temprano, hay una larga fila de carros, pero solo cierto número puede entrar. Y mientras estábamos en la conversación, salió uno de los trabajadores de la zona y les dijo a todos los que estaban formados que ya no había más cupos y si querían entrar tendrían que regresar al día siguiente. Y pues qué decepción, porque él y su familia habían estado esperando ese día para entrar y para disfrutar y pues ahora había que buscar otra opción. Quizás todos hemos tenido alguna experiencia similar, donde hemos querido entrar a un lugar, pero por algún motivo no hemos podido. Siempre los lugares más populares, mejores, tienen limitaciones en la entrada. Y eso me lleva a hacerme la pregunta, ¿cuáles serán los requisitos o las limitaciones para la entrada al reino de Dios? Porque la semana pasada estuvimos hablando sobre la presencia del reino de Dios. Que desde que Jesús vino al mundo, el reino de Dios ya fue inaugurado, o sea, ya está presente. Todavía no se ha consumado, es decir, todavía nos esperan más cosas, esto no es todo. Pero el reino de Dios ya está presente. Entonces podemos entrar al reino de Dios. Y eso entonces nos hace preguntarnos, ¿cómo? ¿Cómo entro al reino de Dios? ¿Cuál será el requisito? ¿Cuáles serán las condiciones? Bueno, Jesús nos da la respuesta. Pero antes de ver la respuesta que Jesús nos da, quiero que pienses en tu respuesta. Si alguien te preguntara en este instante, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de Dios? ¿Qué respuesta le darías? Quizás le dirías, bueno, trata de guardar los 10 mandamientos y cuando llegues al cielo Dios va a poner en una balanza lo bueno y lo malo que has hecho y si has hecho más cosas buenas vas a entrar. Así piensa mucha gente. O quizás digas, bueno, bautízate y ya vas a estar bien. O ve a la iglesia y ya vas a poder entrar. Hay muchas respuestas que damos. ¿Cuál es tu respuesta? Ahora vamos a ver la respuesta que dio Jesús. Cierta noche, un hombre que todo el mundo consideraba como muy bueno, un hombre muy religioso, fue a visitar a Jesús. Y este hombre era un maestro muy reconocido en su religión. Dentro de esa conversación, Jesús le dijo cómo entrar al reino, qué es lo que se necesita. El hombre se llamaba Nicodemo y su historia se encuentra en Juan capítulo 3. No vamos a leer toda la historia, pero les animo en casa a hacerlo porque tiene muchas cosas que enseñarnos. Pero en este instante vamos a leer solamente el verso 3. Juan capítulo 3 y verso 3. Y vamos a ver qué le dijo Jesús a Nicodemo que era necesario para entrar al reino de Dios. Esto es lo que Jesús le dijo. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. No son mis palabras, son las de él. Entonces, ¿cómo puedes entrar al reino de Dios? Aquí está la respuesta. Tienes que nacer de nuevo. Solo puedes entrar al reino de Dios naciendo de nuevo. Es la única manera. Hace muchos años asistí a un concierto en una iglesia. Estaba en la prepa. Y había una entrada principal por donde uno tenía que pasar y comprar el boleto y entrar
entraba al concierto. Pero la iglesia también tenía una puerta al costado del edificio y se supone que esa puerta tenía que estar cerrada con llave, pero alguien la había dejado entreabierta. Y entonces algunas personas, y voy a ser totalmente sincero con ustedes, no recuerdo si fui uno de ellos, pero algunas personas se colaron por esa puerta y entraron sin pagar. Ahora, reflexionando sobre ese evento, es triste que a un concierto cristiano la gente se quiera meter sin pagar, ¿no? Pero menciono esa experiencia para decir que en el cielo nadie se va a colar. No vas a poder meterte por algún otro lado. Hay una puerta y una solamente. Y Jesús nos dice cuál es nacer de nuevo. Entonces, si no has nacido de nuevo, no lo digo yo, lo dice Jesús, no puedes entrar al reino de Dios. Ahora, eso quizás nos lleve a hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo que nacer de nuevo? ¿Por qué me pone Dios esa condición? Y encontramos la respuesta en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y nos dice así: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Aquí el apóstol Pablo escribió esta carta, está describiendo la situación general de todo el mundo, y él se incluye porque dice también todos nosotros. O sea, él no dice la gente mala, pero yo no. No, él dice todos estábamos en esa misma situación. ¿Y cómo nos describe? Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos bajo el control de los poderes malignos que operan en este mundo, y que por ende entonces estábamos también bajo la ira de Dios. Que cuando Dios nos miraba, lo único que veía era nuestro pecado, y entonces ese pecado le causa enojo a Dios. Ahora, escucha, ¿qué necesita una persona muerta? ¿Alguna vez has visto que a un cadáver le metan medicina por la garganta y de repente reviva? No, una persona muerta no necesita medicina. O quizás le podemos dar algún consejo, ¿verdad? A un cadáver le decimos, ya, anímate, levántate. ¿Con eso se va a levantar? No, es ridículo, ¿verdad? Una persona muerta no necesita consejos, no necesita medicina, no necesita un mejor ejemplo, no necesita inspirarse. Lo que una persona muerta necesita es recibir una vida nueva. Y entonces, espiritualmente hablando, eso es lo que Dios dice que necesitamos nosotros también. Que sin Cristo no es que estábamos un poquito enfermos, que necesitábamos unos consejos, sino que sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Y lo que necesitamos es una vida nueva. En otras palabras, necesitamos nacer de nuevo. Mucha gente piensa que puede llegar a Dios por sus propios esfuerzos. Entonces tratan de ser mejores personas, o son religiosos, o buscan una luz en su interior y meditan y piensan que ahí van a encontrar la verdad. Pero sin Cristo estamos muertos. Entonces no es cuestión simplemente de tratar de ser mejor, sino que necesitamos algo mucho más radical. Necesitamos una transformación en nuestro interior que solo se puede describir como una vida nueva. Y sin eso somos zombies. ¿Y qué es un zombie? Es una persona muerta que parece estar viva.
que anda para acá y para allá, y hay muchísima gente en este mundo que Dios los mira y así está. Parecen estar muy vivos, pero su corazón está muerto. Su espíritu está separado de Dios, porque no conocen a Cristo. Bueno, entonces, si tenemos que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, y si necesitamos esa vida nueva porque estamos espiritualmente muertos, entonces, ¿cómo sucede ese nuevo nacimiento? Yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Si tengo que nacer de nuevo, si no puedo ver el reino de Dios sin nacer de nuevo, entonces, ¿cómo nazco de nuevo? Bueno, vamos a regresar a esa conversación entre Jesús y Nicodemo para encontrar la respuesta. Y está en Juan, capítulo 3, donde estamos al principio, en los versículos 5 y 6. Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Y Jesús dice: yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Eso es algo que hay que entender muy bien. El nuevo nacimiento, nacer de nuevo, no es algo que tú y yo hacemos. Es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Jesús pone esta comparación, que lo que nace de la carne o lo que nace del cuerpo es cuerpo. Entonces nosotros tenemos vida física porque nuestros padres decidieron tener un bebé. Yo no tuve nada que ver con eso. Si tú me puedes explicar cómo tú lo hiciste, me encantaría saberlo. Cuando yo entré al mundo no tuve nada que ver, fueron mis padres los que me dieron vida. Y entonces Jesús pone la misma comparación y dice: lo que nace del Espíritu es Espíritu. Entonces el nuevo nacimiento es un milagro, es algo sobrenatural que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando nos da una vida nueva y nos hace parte de la familia de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Es un milagro hecho por el Espíritu Santo. Ahora, hay algo en estos versículos que confunde a muchísimas personas, y es la mención del agua en el versículo 5. Porque dice Jesús: te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Mucha gente ve eso y piensa que el nuevo nacimiento sucede cuando te bautizas. Ven agua y dicen: entonces me bautizo y nazco de nuevo. Pero es una equivocación. El problema con esto está en que mucha gente al creer esto bautiza a sus infantes, a sus bebés, y dicen: ya nacieron de nuevo, ya están en el reino de Dios. O también hay gente que trata de presionar a sus hijos para que se bauticen, porque piensan que si se bautizan entonces ya van a estar bien, ya nacieron de nuevo, ya van a ir al cielo. Pero cuando Juan, o Jesús más bien, que Juan está apuntando sus palabras, ¿no? Cuando Jesús menciona nacer de agua y del Espíritu, no se está refiriendo al bautismo, y te voy a decir por qué. Cuando Jesús dijo esto, el bautismo cristiano no existía. La iglesia no existía todavía. El único bautismo que existía era el bautismo de Juan el Bautista, que era un bautismo de arrepentimiento. Pero no había el bautismo de una confesión de fe, de lo que vemos más adelante en el Nuevo Testamento, de bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no se había establecido todavía. Entonces, si Jesús se hubiese estado refiriendo a eso, le estaría diciendo algo a Nicodemo que él no podía entender. Pero más bien Jesús le dice a Nicodemo que él debería de entender estas cosas. Porque si siguen leyendo el pasaje, Jesús le reclama, le dice: tú eres maestro de Israel y no entiendes esto. Bueno, entonces lo que Jesús le está mencionando tiene que ser algo que Nicodemo debería tener que entender. Y lo más lógico entonces es buscar la explicación en el Antiguo Testamento, porque esa
esa era la Biblia que Nicodemo tenía y que él como maestro de Israel tenía que conocer muy bien. Y resulta ser que los profetas precisamente habían anunciado algo que venía, una obra del Espíritu Santo en el futuro, en el cumplimiento del nuevo pacto, donde se conecta el agua y el Espíritu. Por ejemplo, y este es el ejemplo quizás más claro, en Ezequiel 26, 25 y 27, dice esto: los rociaré con agua pura, Dios está hablando, y luego infundiré mi espíritu en ustedes. O sea que Jesús no se está refiriendo a cuando dice nacer de agua y del espíritu, se está refiriendo a esa transformación interna que es obra de Dios, cuando Dios nos rocía con agua espiritual y nos purifica y su Espíritu Santo nos transforma. No nacemos de nuevo cuando nos bautizamos, sino que nos bautizamos porque hemos nacido de nuevo. Es como un pastel de cumpleaños. ¿Cuándo te dan tu pastel? Cuando cumples. Pero te lo dan porque cumples, ¿verdad? O sea, si en este momento me trajeran un pastel de cumpleaños, yo no cumpliría años simplemente porque me trajeron el pastel. Me encantaría comerme el pastel ahorita mismo, pero no voy a cumplir años simplemente porque me lo traen, ¿verdad? Entonces es lo mismo que en el bautismo. Si una persona se bautiza y no ha nacido de nuevo, de nada le ha servido. O sea, el bautismo no causa el nuevo nacimiento. Puede ser un testimonio del nuevo nacimiento, pero el nuevo nacimiento es una realidad espiritual, es una obra del Espíritu Santo. Pero entonces alguien podría preguntar, bueno, y entonces yo no tengo nada que ver, solamente me quedo así a ver si el Espíritu Santo decide darme el nuevo nacimiento, a ver si no. No, porque hay algo que nosotros hacemos en el momento en que el Espíritu Santo nos da el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo, pero sucede en cierto momento en nuestras vidas. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:23 leemos esto: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. En otras palabras, nosotros nacemos de nuevo por medio de la palabra de Dios. Es decir, cuando oyes el Evangelio y lo crees, naces de nuevo. En el lado divino, el Espíritu Santo te está dando nueva vida. Pero en la parte humana, tú estás escuchando ese mensaje y lo estás creyendo. Estás creyendo en lo que la Biblia dice que Jesús hizo por ti. Estás poniendo tu confianza en Jesús. Crees ese mensaje de que Dios te salva si tú crees en Jesús y te arrepientes. Cuando eso sucede, naces de nuevo. Ahora, no es que tu fe causa que nazcas de nuevo, pero es que el Espíritu Santo te hace nacer de nuevo. Pero tu parte es creer el Evangelio. Esa es tu parte. Y por si pensáramos que solo Pedro dice esto, Santiago, el medio hermano de Jesús, dice lo mismo. En Santiago 1:18. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Entonces Dios nos hace nacer mediante la palabra de verdad cuando creemos el Evangelio. En ese momento el Espíritu Santo hace ese milagro en nosotros y nos da vida, nos cambia por dentro. Así que, ¿cómo puedes entrar al reino de Dios? Solo puedes entrar si has nacido de nuevo. Y eso no es algo que tú haces, es un milagro que Dios hace en ti. Pero ese milagro sucede cuando tú oyes el Evangelio y crees, lo recibes. Solo puedes entrar si tu corazón ha sido cambiado por el Espíritu Santo. Entonces quiero invitarte esta mañana a que te examines a ti mismo y te hagas esta pregunta: ¿he nacido de nuevo? ¿He nacido de nuevo?
Pues no te preguntes si te has bautizado, no te preguntes si vienes a la iglesia o si crees que Dios existe, no. Has nacido de nuevo. Ha habido un momento en tu vida cuando escuchaste el Evangelio y lo entendiste y dijiste, sí, lo creo que soy pecador y necesito un Salvador y Jesús vino y murió por mí. Pues, si tú entendiste esto y lo creíste, esa es la forma en que sabes que el Espíritu Santo te hizo nacer de nuevo. Has nacido de nuevo. Sabes que has entrado al reino de Dios. Jesús dijo, el que a mí viene, no lo rechazo. Entonces, si tú no has nacido de nuevo, no tienes nada más que estar esperando y decir, bueno, a ver si el Espíritu Santo me quiere dar vida. No, ven a Jesús. Dile, Jesús, yo creo en ti. Yo acepto tu palabra. Yo creo que lo que dices es verdad. Yo creo en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Yo lo recibo. Y si tú lo crees, el Espíritu Santo te hará nacer de nuevo. Te dará esa nueva vida. Y quiero invitarte, si no tienes esa seguridad, al final de este culto, ven y habla conmigo, habla con Don Isidro, y con mucho gusto te podemos decir cómo tener ese encuentro con Jesús. La cosa más importante en esta vida es nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento de poder examinar tu verdad, y te pido, Padre, que tú nos guíes, Señor, para entender y para caminar de acuerdo a lo que tú nos dices. Te pido, Señor, que si alguien aquí no ha nacido de nuevo porque no ha puesto su confianza en Jesús, que tú, Padre, hagas ese milagro en su vida y que hoy pueda